Derivadas. Este video hace referencia a todo lo que es la derivada en algunos elementos importantes que son como los parámetros básicos para hacer una derivada. Una derivada se dice que es una razón de cambio, que también se dice que es la pendiente de una función. Generalmente esa pendiente lo que hace es decirse si tengo la derivada de una función polinómica dependiendo de su grado, por ejemplo que sea de grado 4, su derivada va a ser de grado 3. Una derivada de una función cuadrática, pues su derivada va a ser una función lineal. La derivada de una función cúbica, pues su derivada va a ser una función cuadrática. Siempre va a ser la recta tangente a la función. Entonces a continuación vamos a ver algunos elementos importantes. Por ejemplo, la derivada de una constante. La derivada de una constante siempre será cero. Pues recordemos la gráfica de una función constante. La gráfica de cualquier función constante, por ejemplo, f de x igual a 6, siempre será una recta horizontal. Y la derivada de una recta horizontal, o más bien la pendiente de una recta horizontal, siempre va a ser cero. Entonces, decimos que f de x es igual a 6. Su derivada, y de x, va a ser igual a 0, o su derivada siempre será 0. Entonces, la derivada de una función lineal, pues ya cambiaría. ¿Por qué? Porque la función lineal, su gráfica es diferente. Entonces, la derivada de una función lineal siempre es una constante, la constante que acompaña a la variable. Entonces, decimos, por ejemplo, f de x o y de x es igual a 2x. Su gráfica es una recta inclinada hacia la derecha. Su pendiente, pues, va a ser la constante que acompaña a la variable. En este caso, la constante que acompaña a la variable es el 2, la variable sería x. Luego entonces la derivada de esta función lineal es siempre 2. Entonces la derivada de la función f de x es igual a 2x, su derivada será 2. Diferente a la función lineal, diferente a la derivada de una constante, la derivada de una constante siempre será 0. Por ejemplo, si dijéramos la derivada de f de x es de 8, entonces f de x es igual a 8. 8 tendría una gráfica que trazaríamos acá arriba y su derivada sería siempre 0. Si diéramos f de x es igual a 2, su derivada será 0. F de x es igual a menos 1, su derivada será 0. La derivada de cualquier constante siempre será 0. Pero la derivada de una función lineal siempre va a ser la constante que la acompaña. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos que nos pueden ilustrar mejor esto. Entonces digamos que la derivada de menos 10x, ¿cuál es la constante? Menos 10. Luego su derivada será menos 10. La derivada de f de x igual a 5x. La derivada será la constante. ¿Quién es la constante? 5. La derivada de la función menos 3 cuartos de x. Su derivada será ¿quién? Menos 3 cuartos. La derivada de menos 25x. Su derivada será menos 25. La derivada de 18x, su derivada será 18. La derivada de 7 octavos de x, su derivada será 7 octavos. Y así sucesivamente, sin importar, siempre que sea una función lineal, su derivada siempre será la constante que aparece ahí. Bueno, miremos entonces, por ejemplo, la derivada de una función cuadrática. Como lo decía al comienzo, pues lo que miramos es la recta tangente a la función, pero además de eso, siempre se va a bajar un grado al polinomio. En el caso de la función cuadrática, pues el exponente es un 2. Luego entonces la derivada de esa función cuadrática será una función lineal, cuyo exponente es 1. Entonces decimos que tenemos aquí la gráfica de una función cuadrática. La gráfica azul es la gráfica de una función cuadrática y la recta tangente será la derivada de esta función. Entonces miremos. Entonces decimos que la derivada de una función cuadrática siempre es una función lineal. Entonces decimos que cuando se deriva una función cuadrática o polinómica, al exponente de la función se pasa a multiplicar al coeficiente y al exponente le restamos 1. Eso es una regla básica de la derivación. Siempre baje el exponente a multiplicar y al exponente réstele 1. Entonces miremos un ejemplo aquí. F de x es igual a 2x cuadrado. Su derivada será ¿qué? 2 por 2,
4 y al exponente le restamos 1, entonces nos queda 4x. En efecto, miremos que esto era una función cuadrática, el exponente era 2 y se convirtió en una función lineal, su exponente ahora es 1. Miremos otros ejemplos que nos pueden ilustrar. F de x es igual a menos 10x cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Este 2 lo paso a multiplicar al menos 10. Entonces 2 por menos 10 me da menos 20. Al exponente que es 2 le resto 1 me queda x. Miremos otro ejemplo. 5x cuadrado, su derivada será 5 por 2, 10. Y al exponente le resto 1, 10x. El siguiente será f de x es igual a menos 3 cuartos de x cuadrado. Su derivada será menos 3 cuartos por 2, que eso nos daría 6 cuartos de x a la 1, porque le restamos 1 al exponente. 6 cuartos es una fracción que puedo simplificar, luego entonces la derivada de la función dada será menos 3 medios de x. Ok, continuemos. Entonces, derivada de menos 25x cuadrado. Su derivada será menos 25 por 2, será menos 50x. Siguiente, derivada de 18x cuadrado. Su derivada será 36x. Derivada de 7 octavos de x cuadrado. Su derivada será 7 octavos por 2. 2 por 7, 14 octavos. X a la 1. 14 octavos es una fracción simplificable, entonces nos queda 7 cuartos de x, siendo esta su derivada. Entonces miremos que en todos los ejemplos lo que hicimos fue pasar el exponente a multiplicar y al exponente restarle 1. Y eso aplica para cualquier tipo de función polinómica. Miremos otros ejemplos. Miremos qué pasa si ya la derivada no es de un exponente normal que sea 2, 3 o 4, sino que sea un exponente diferente, sino sea un exponente fraccionario. Recordemos que un exponente fraccionario hace referencia a una raíz. Entonces, f de x es igual a raíz de x. Siempre lo primero que vamos a hacer es pasar esa raíz a forma de exponente. Entonces, por ejemplo, si fuera raíz de x, su exponente es 1/2. Si fuera raíz cúbica de x, su exponente es 1/3. Si fuera raíz cuarta de x, su exponente sería 1/4. Si fuera raíz quinta de x, sería exponente 1/5. Pero para el ejemplo que tenemos aquí decimos que f de x es igual a raíz de x. Luego entonces f de x en la forma del exponente sería f de x es igual a x a la 1/2. Aquí vamos a aplicar lo mismo que hicimos con las anteriores derivadas. Vamos a decir que vamos a bajar su exponente. En este caso su exponente es 1/2. Lo paso a multiplicar y al 1/2 le resto 1. Entonces vamos a restar un fraccionario que decimos 1/2 menos 1. Entonces eso es como si fuera 1/2 sobre 1/1 y multiplicamos en cruz. 1 por 1, 1. 2 por 1, 2. Por menos, menos 2. 1 menos 2 me da menos 1 y dejo el denominador que es 2. Entonces, ¿cuál sería la derivada? Sería 1/2 de x a la menos 1/2. Ya obviamente por propiedad de los exponentes, si ustedes quieren lo colocan en raíz, lo pasan a dividir para que el exponente quede positivo. Miremos otro ejemplo. Si yo digo que f de x es igual a raíz cuadrada de x a la 3, ¿cómo quedaría eso representado? Eso quedaría como f de x es igual a 3 medios. Recuerden que vamos de adentro hacia afuera, entonces el 3 es el exponente o el numerador y la raíz es el denominador. Entonces, después de que ya lo pasamos a la fracción x a la 3 medios, lo que vamos a hacer es bajar el exponente y al exponente vamos a restarle 1. Entonces, 3 medios menos 1 es equivalente a 3 medios menos 1/2, multiplicamos en cruz, 3 por 1, 3, menos 2 por 1, 2, y sobre 2 por 1, 2. 3 menos 2, 1 sobre 2. Entonces, 3 medios menos 1 me da 1/2. Entonces, la derivada de la raíz cuadrada de x a la 3 es 3 medios de x a la 1/2. El truco que puedes aplicar es restar del numerador, que en este caso en la fracción el numerador es el 3, le vamos a restar el denominador. 3 menos 2, 1.
y dejamos el mismo denominador, 1/2. Este truco usted lo puede aplicar siempre que esté restándole a una fracción 1, es restar del numerador el denominador y dejar el mismo denominador que se tenía. Miremos un ejemplo donde podamos ver esto también. Entonces tenemos que la raíz cúbica de x a la 5, entonces sería, en forma de exponente, sería x a la 5 tercios. X a la 5 tercios, ¿cómo sería su derivada? 5 tercios de x a la que. Entonces apliquemos el truquito. 5 menos 3, 2. Y dejamos el denominador. Entonces sería 3. Entonces la derivada de f de x a la 5 tercios sería 5 tercios de x a la 2 tercios. Veríamos a ver. En efecto, esa sería su derivada. Y eso es todo, esas son como las reglas principales de la derivación. Cómo derivar una constante, que ya lo sabemos que la derivada de una constante siempre es 0. Cómo derivar una función lineal, que la derivada de una función lineal siempre será la constante. Cómo derivar una función cuadrática, que su derivada siempre será una función lineal. Cómo derivar una función raíz, que va a ser el exponente por la función, y en el exponente lo que hacemos es aplicar el truquito. Del numerador le restamos el denominador y dejamos el mismo denominador. Más adelante, o pues ahí ya tendríamos que mirarlo ya en una función más larga, donde puedo tener una función lineal, una función cuadrática, una función raíz y aplicar simplemente estas propiedades. Eso es todo por hoy, espero que haya sido muy claro y como siempre quedo atenta a sus dudas o sugerencias. Que estén muy bien, gracias.